agradecerles a todos la presencia, el tiempo, las ganas de sumarse a otro Zoom. Sabemos que son días y momentos de demasiados Zooms a veces y muchas reuniones. Así que nada, agradecerles el tiempo y el interés, el haber contestado todas las preguntas a la encuesta. En este caso, hoy, último miércoles de septiembre, nos toca Integral de Comercio. Siempre la idea es, recuerdo brevemente, es el último miércoles de cada mes, iniciar con una temática distinta, en este caso, Integral de Comercio. Un poco, bueno, me acompañan acá, hoy mi padre también, director de Castro Consultores, Jorge, Fernando, especialista en siniestros, Cristian, gerente comercial, Cristian Ferrara. Y la idea es, bueno, es como hicimos las otras veces, les pedimos sí seguir la siguiente lógica, que es tratar de estar todos muteados. Repasamos las preguntas, damos las respuestas correctas, hacemos unos pequeños comentarios al respecto. Nos pueden mandar cualquier pregunta, repregunta o inquietud por el chat. Y al terminar todas las preguntas, agregamos algunas que nos fueron mandando ustedes mismos. Y después abrimos los micrófonos y hacemos el debate, el ida y vuelta, que es un poco el espíritu y la idea de esto, de enriquecernos conjuntamente, quizás que puede ser sobre las mismas preguntas que ya vimos, profundizarlas o repreguntar o dar un punto de vista distinto, o sobre nuevas preguntas, preferentemente que tengan, que sean sobre la temática de Integral de Comercio, que las del día. ¿Sí? El último miércoles de octubre sumaremos un nuevo tópico que ya iremos enviando con antelación. Así que, nada, cualquier duda, pregunta que tienen nos van haciendo. Vuelvo a repetir un poco la dinámica es esa, leemos las preguntas, vemos las respuestas. Hago nuevamente las mismas aclaraciones que hicimos en los otros webinars. La modalidad de multiple choice tiene esas pequeñas zonas grises que el espíritu un poco es que se genere el debate y que se dé la repregunta y el espacio de ida y vuelta entre todos. Así que, nada. Y como siempre, trabajamos sobre las coberturas más usuales y más frecuentes del mercado. La realidad es que más en Integral de Comercio también hay muchas opciones. Cada compañía a veces tiene textos adaptados o tiene coberturas que otras no dan. Entonces siempre tratamos de trabajar sobre coberturas básicas, textos unificados, lo cual no quiere decir que cualquiera de los que estén acá hayan tenido una experiencia distinta o le hayan cubierto algo que quizá ponemos que no, o viceversa, ¿sí? Así que bueno, nada, si les parece, arrancamos, comparto la presentación. Bueno, Academia de Siniestro, como les decía, Integral de Comercio de hoy. Y vamos con la primera pregunta. En un negocio de venta de indumentaria, al llegar el dueño al comercio por la mañana encuentra a una de las puertas de la entrada al local abierta y al ingresar al mismo, parte de la mercadería ya no se encontraba. La puerta tenía una cerradura estándar, pero se encontraba reforzada con un candado. El negocio contaba con una póliza integral de comercio con cobertura básica de robo. Las opciones de respuestas eran la opción A, se encuentra con cobertura por tratarse de un robo. Opción B, perdón, se encuentra con cobertura por tratarse de un hurto. Opción C, se encuentra con cobertura por tratarse del incumplimiento de una carga impuesta. No se encuentra con cobertura por tratarse del incumplimiento de una carga impuesta en las condiciones particulares y o específicas de la póliza. Y la opción número D es no se encuentra con cobertura por tratarse de una exclusión, ¿sí? Bueno, la respuesta correcta es se encuentra con cobertura por tratarse de un robo. Le mostramos brevemente cuáles fueron los resultados de las respuestas que fueron dando ustedes. Y si les parece, le doy paso a Fernando, como para que amplíe de por qué la respuesta y algunas aristas particulares sobre la misma. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo. Bien, ahí la respuesta correcta, la A. Ahí vemos que hay un 44% correcta, si estuvimos bien. Por ahí acá era... Me puedo contento, pues era quizás la interpretación difícil, ¿no? Había en la pregunta algunas cuestiones para pensar, como el tema de la cerradura estándar. Hoy en día, sobre todo en comercios, la doble paleta es estándar, pero era para pensarlo. Ahí veo que
que lo han interpretado bien. Después está, el tema de se encuentra con cobertura por tratarse de un hurto. Bien, bueno, también así había que interpretar, que esa es un poco la idea, ¿no? Por eso se hace mención en la consigna de la cerradura estándar y que también estaba reforzada con un candado, o sea, la puerta se encuentra abierta, pero esos indicios, ¿sí?, dan a entender que fue violentado, ¿no? Por eso ahí no se trataría de un hurto, que igualmente no hubiera tenido cobertura si hubiera sido un hurto, ¿no? Por ser una exclusión. Fer, te agrego una consulta. Si en la interpretación de que la cerradura estándar hubiese sido no de doble paleta, sino de esas viejas que se usaban antes, que de alguna manera se estaría incumpliendo, el haber reforzado con el candado hubiese cambiado la respuesta, hubiese sido también, hubiese estado aceptado el siniestro, o considerás que quizá hubiese dado un incumplimiento a la carga de la póliza? Hubiera sido la respuesta C, porque digamos, el candado no está contemplado como una medida de seguridad que refuerce la cerradura doble paleta, ¿no? Por ende, para la compañía lo hubiera interpretado así. Bien, Después perfecto. Por eso también, puede llegar a haber otra discusión en otros términos, pero judiciales tal vez, pero digamos que para la compañía te va a decir, no, el candado, sí, está bien, reforzaste un poco más, pero no es una medida de seguridad que estábamos pidiendo para ese caso, no está incorporado a la carga. exactamente. Digo, por eso entre el 30% de la opción esta y el 44%, digo, también el quien interpretó que estándar hubiese sido el otro tipo de cerradura, es una opción que se Claro. acerca bastante a la... Sí, por eso, sí, tal cual, por eso y la aclaración, sí, en realidad hoy en los comercios la cerradura doble paleta es más la estándar, ¿no? Digamos, por Sí, eso... quizá queda en algún acceso de una puerta trasera, en algún comercio viejo, alguna cerradura de Claro, tambor puedes sencillo. tenerla, sí. Está claro. Sí, Pero sí, total, de hecho nosotros tuvimos hace algunos años, unos 7 años, un tipo de siniestro así, donde la cerradura era de ese tipo. Fer, una Era consulta te hago. ¿Qué pasaría si se tratara de un hurto? ¿No No, estaría el hurto no correcto? estaría cubierto. Ese sería el caso que haya dejado abierta la puerta, sin la puerta abierta y tampoco el candado, o por ahí el candado, igualmente la puerta abierta. Sería la misma situación. muy bien. Bien. Si les Ahí no parece, vamos habría a la pregunta. cobertura. Y Perdón, bueno, Fer. y después no se encuentra cubierto por tratarse de una exclusión. Bueno, ahí sí, no es correcto, pues se trata de un robo, ¿no? Está clarísimo. Si les parece, vamos a la pregunta número 2. Cualquier pregunta que quede de esta la hacemos al final y volvemos sobre esta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? La pregunta número 2. En una póliza integral de comercio que contiene, entre otras, una cobertura de seguro técnico básica, una notebook asegurada se le cae en la calle a uno de los empleados del comercio asegurado, dañándose la pantalla de la misma. Las opciones de respuesta eran la opción A, no se encuentra con cobertura por tratarse de un daño; B, no se encuentra con cobertura porque el siniestro ocurrió afuera del comercio; opción C, es un riesgo cubierto; opción D, no se encuentra cubierto por tratarse de un equipo portátil. ¿Sí? La opción de la respuesta correcta, Correcta es la B. ¿sí? No se encuentra con cobertura porque el siniestro, muy bien, operó ahí fuera del comercio. Acá más que nada, por eso lo mencionamos. Bien, acá es grande, ¿sí? El 56% no se encuentra con cobertura porque el siniestro ocurrió fuera del comercio, ¿sí? Eso, correcto. Acá más que nada estaba en la consigna donde mencionamos que es básico, ¿sí? Se trata de cobertura básica con el adicional
República Argentina, está cubierto, o sea, se puede cubrir fuera del local también. Más que nada, acá había que estar atento a la consigna que menciona básico, ¿no? Cobertura básica. Estemos atentos acá al tema de los adicionales. Definitivamente. Uno cuando lee Notebook tiende a pensar que naturalmente siempre se asegura con la cobertura de República Argentina o en tránsito, por eso quizá también podría haber dado lugar a esa confusión, ¿sí? Bueno, ahí van haciendo algunas preguntas, las sumamos al final, digamos, en el chat, qué pasa si denuncia que cayó adentro. Bueno, naturalmente, cualquier modificación en el relato que lo coloque dentro de una situación cubierta, nada, será un tema de prueba, de demostración y estará con cobertura, ¿no? Sí, claro. Está en la picardía, por eso siempre decimos que acá... Es complicado, digamos, es tomar riesgo, pues ya está haciendo algo ilícito, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Totalmente. Un punto interesante, quizá acá que lo dejamos para el final, pero sí para dejar sembrado el tema, es la manera de asegurar los equipos portátiles, los equipos electrónicos, cómo aplica la reposición, si es una reposición a nuevo, si cubre daños, hasta qué antigüedad se da la cobertura de daños. Entre la franquicia y la depreciación, muchas veces no se termina cumpliendo la expectativa del asegurado en la indemnización. Así que si les parece, para no demorar, nos dejamos con ese punto para verlo al final, pero me parece que es interesante porque muchas veces con la famosa cláusula de la reposición a nuevo y demás, se generan algunos idas y vueltas con los asegurados que desconocen muchas veces la técnica aseguradora y que al momento de la indemnización no ve realmente satisfecho su indemnización. Si les parece, pasamos a la pregunta número 3. Muy bien. Una casa de venta de electrodomésticos es saqueada por muchas personas en una revuelta a raíz de una reunión multitudinaria. Esta definitivamente es controvertida, así que va a dar lugar al debate al final. Las opciones de respuesta. No cuenta con cobertura por tratarse de una exclusión. B. No cuenta con cobertura porque la póliza debería incluir un adicional para el riesgo de saqueo en la cobertura de robo. Opción C. Se trata de un riesgo cubierto. Opción D, no se trata de un riesgo cubierto porque representa un hecho de vandalismo. ¿Sí? La respuesta correcta es la C. Es la C, se trata de un riesgo cubierto. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas en su mayoría. Bien, acá, bueno, la correcta, 33%. Se trata de no cuenta con cobertura por tratarse de una exclusión, 17%, no cuenta con cobertura porque la póliza debería incluir un adicional por riesgo de saqueo, 9%, y no se trata de un riesgo cubierto porque representa un hecho de vandalismo. Es muy finita la diferencia entre tumulto popular o vandalismo, ¿sí? Acá un poco la pista de la respuesta correcta está en la pregunta, en la consigna, a raíz de una reunión multitudinaria, que es que precisamente las descripciones, las definiciones que se hacen en la póliza. En vandalismo, sí va a hablar de la diferencia, está sobre todo en que el vandalismo son hechos irracionales, ¿no? Los trata como hechos irracionales y destructivos. Cuestión que en el tumulto popular no. Y ya se encuentra incluido en las condiciones específicas de la póliza de robo, el tumulto popular. No van a ver ahí el vandalismo. Ahí está más que nada la definición. Hago la pequeña aclaración del grado de organización que tienen los que cometen esto, porque la función de la exclusión y las definiciones están en el grado de preparación de esos actos, ¿no? En general, acá la pregunta se refiere a un tumulto, que es que se juntaron varias personas, como cuando cae un camión con naranjas y en 5 minutos están procesadas las naranjas, prácticamente, pese a no tener ningún tipo de organización la gente que se reúne en ese momento.
es bueno hacer notar de que para la definición depende del grado de organización de los participantes. Fíjense lo que es el terrorismo, que es una organización de nada rudimentaria, a lo que es una reunión de personas que se empiezan a juntar en un supermercado, como ha pasado creo que en el 2002 o por ahí. No dejo esa aclaración nomás. Genial. Fundamental para terminar de entender por qué, digamos, configura o no configura vandalismo y demás. Muy bien, vamos ahí van haciendo más preguntas, las sumamos al final, así le vamos dando dinámica, eso quédense tranquilos que contestamos todas. De hecho, otro punto que charlábamos Sí, acá volvemos. en las previas es que hay compañías que tienen limitados, tienen algún sublímite sobre algún tipo de coberturas, que fueron a raíz de mayo, cuando fueron la época de que se hacían acampes y demás. Algunas compañías, inclusive sin previo aviso, por eso la importancia de siempre leer la póliza en concreto, habían puesto sublímites para determinados actos o hechos que afectaban esas pólizas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naturalmente los impactos podían ser muy grandes. Vamos a otra nueva pregunta, si les parece. Pregunta número 4. En un restaurante se produce un robo durante la primera etapa estricta de la cuarentena, en la cual permaneció cerrado de manera obligatoria como consecuencia del decreto gubernamental que se extendió por un prolongado plazo de tiempo. ¿Sí? No vamos a aclarar. La primera etapa de la cuarentena la recordamos todos. Mencionar las características. La opción A de respuesta es: no tiene cobertura por tratarse de una exclusión. B, no corresponde otorgarse cobertura porque el dueño del comercio, asegurado, habitaba en la misma localidad en la cual se produjo el siniestro. Opción C, se trató de un caso de fuerza mayor y debe otorgarse cobertura al siniestro. Opción D, ninguna de las opciones anteriores es correcta. Acá la correcta sería la C, respuesta C, ¿no? Se trató de un caso de fuerza mayor y debe otorgarse cobertura al siniestro. A ver cómo... No tiene cobertura por tratarse de una exclusión, 6%. No corresponde otorgarse cobertura porque el dueño del comercio asegurado habitaba en la misma localidad en la cual se produjo el siniestro, 1%. Se trató de un caso de fuerza mayor y debe otorgarse cobertura al siniestro, 45%. Y ninguna de las opciones es correcta, 48%. Bueno, ahí estuvo muy parejo. Pero bueno, acá más que nada fue un hecho muy reciente, ¿sí? Por el tema desgraciado, ¿no? de la pandemia, donde lo pudimos ver. Los primeros meses fue un decreto muy estricto, donde ni siquiera los restaurantes por este tipo de comercios podían hacer siquiera delivery, o sea, estaban permanentemente cerrados. Por lo tanto, la exclusión, ahí al tratarse de un caso, la exclusión de 5 días, ¿sí? Que no puede permanecer más de 5 días el negocio cerrado, o más de 30 en periodos de vacaciones, en la cobertura de robo, en las exclusiones de robo, no debería aplicarse precisamente porque es un caso de fuerza mayor. Aquello que no ha podido ser evitado, ¿no? No puede de alguna forma evitarse. También, Decía claro, Jorge. bien lo que decís, sí. A veces hay exclusiones que son de póliza ya de la tarifa de robo, que tiene años como esta, que es la concurrencia al local. Y en vivienda también, porque ha pasado en las zonas de veraneo. En vivienda tiene 180 días al año para que sea transitoria, si no, es un baldío. Y hay mucha gente que no ha podido ir durante todo ese periodo también. Y aparte también lo que son las horas habituales de tarea, o sea, siempre está, si cerró el local y va a abrirlo por algo fuera del horario habitual que tiene de atención al público, que habrán cambiado los horarios también, no cuenta con cobertura. Son exclusiones muy antiguas de la tarifa de robo que siempre son la espina dorsal de todas estas coberturas, ¿no? Aunque mucha gente no las conoce, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, nada más que eso, lo que busca es que tenga una vigilancia o concurrencia del dueño
y permite el periodo vacacional. Cuando no se dan esas dos condiciones es una exclusión. Pero no es el caso donde no hay colisión con los casos de fuerza mayor o casos fortuitos, que son algo inevitable o que previsto no se pueden evitar. Valga la aclaración de que por lo menos en lo que es a nuestro conocimiento, ninguna compañía ni trató ni intentó rechazar ningún siniestro. Digo. No hubo ninguna discusión en estos días con esto. Creo que es bastante la resolución del caso. Estas eran las 4 preguntas que habíamos mandado y que contestaron en línea con los resultados que fueron arrojando. Agregamos a continuación de estas, y acá ya vamos permitiendo el debate y abriendo los micrófonos si surgen algunas preguntas después de estas. Son 3 preguntas que fueron las más coincidentes entre las diferentes que marcaron, así que si les parece las leo y les vamos dando respuestas sobre estas. La pregunta número 1 era: ¿la cobertura de robo contenido incluye a los bienes que están en la vidriera? Dentro de un comercio, los bienes que están en la vidriera están incluidos dentro de la cobertura de robo. No sé si... Sí, están incluidos. Lo que pasa que acá hay una limitación, ¿no? Si el acto se comete, ejemplo, se rompe la vidriera, quien comete el acto delictivo desde la vidriera, ¿sí? Roba elementos, es hasta un 20% de la suma asegurada. Hay una delimitación en la suma, ¿no? Pero tiene cobertura. Es un riesgo cubierto. Exactamente. Simplemente está limitado. Esa era una de las preguntas. Si le parece la segunda, perdón, una pregunta abierta, dice: ¿qué medida de la prestación es la que se aplica para la cobertura de robo? Y un poco lo que tiende a preguntar es, dentro de las diferentes medidas de la prestación que existen para robo, ¿en qué caso o cómo nos corresponde a los productores asesores ayudar y asesorar a nuestros clientes sobre cuál es la medida de la prestación que más corresponde? Si en algún caso donde la pérdida máxima probable o la posibilidad del impacto sea total, corresponde una cobertura de rata, o si cuando, o por el contrario, una primer riesgo. Era un poco así Sí, Jorge, ahí querías hacerle, Sí, no, querías comentar. Vos vas explicando bien. Simplemente depende de lo que nosotros estimamos como intensidad que pueda tener el siniestro. Si el siniestro puede ser de poca monta respecto del total de la mercadería, conviene un primer riesgo absoluto. Y si es una mercería, que por ejemplo la vacían, que es más fácil que llegue a una pérdida máxima probable muy grande, conviene la tasa de prorrata. También recuerdo nostálgicamente que el primer riesgo absoluto tiene un recargo del 240% sobre la tasa de prorrata, ¿no? O sea, no es que lo regalan. Los seguros a primera pérdida son siempre más caros, más claros, pero más caros. Y primer riesgo relativo no vale la pena citarlo porque no sé si lo conocen. Sí, no suele utilizarse mucho. No sé si lo conocen en la compañía. Pero bueno, depende de la hay que intensidad. estar atento, ¿no? Depende de la intensidad del siniestro, depende de la intensidad y de un concepto que es muy importante, que es la pérdida máxima probable, que en incendio muchas veces es la distancia que tenemos con el cuartel de bomberos, los vientos, las medidas que tenemos de corte para el traslado del fuego. Sin embargo, en incendio siempre se usa prorrata, pero es una vieja discusión que tengo por el tema del infraseguro, de por qué no se usa primer riesgo absoluto, cuando hoy ya la intensidad de los siniestros no va a ser el gran siniestro de Londres, ni mucho menos, porque ya las construcciones no son de madera, ni son de un grado inferior. Pero bueno, es bueno siempre recordar que la pérdida máxima probable es la suma asegurada, es lo que hay que poner como suma asegurada, que a veces no se conoce con el suficiente detenimiento, ¿no? Bueno, nada más que eso. Sí, valga la aclaración que dentro de Integral Comercio, la medida de la prestación más utilizada, la más comúnmente utilizada, es a primer riesgo absoluto. No es prorrata una medida de la prestación que se utilice mucho, pero sí en algunos casos puntuales que a veces han sucedido.
concesionarias de autos donde traen autos en exhibición o determinados bienes que interesa al dueño de ese auto cubrirlo en específico, entonces quizá se hace una suma asegurada separada pro rata para ese bien específico, o maquinarias que se colocan dentro de otra planta en la modalidad de leasing o demás. Digamos, hay pólizas, las pólizas quizás más específicas, es una medida de la prestación que interesa porque el dueño de ese bien tiene una preocupación o su pérdida máxima probable que estima es el 100% de ese bien, ¿no? Con lo cual existe esa posibilidad y esa herramienta para no encarecer tanto la póliza. Pero lo más habitual es la de primer riesgo. Otra pregunta, la última, y ya abrimos ahí al debate, es cómo afecta a la cobertura de robo, perdón que me tapa acá, a la cobertura de robo que la vivienda del propietario esté conectada al comercio. ¿Sí? Estos casos donde sucede que la casa y el comercio están conectados, cómo afecta a la tarifa o a la cobertura de robo en el integral de comercio, y también podemos hacer mención al combinado familiar como afecta, ¿no? Sí, bueno, no, tendría sin problemas coberturas. Simplemente acá destacar que al estar la casa pegada al comercio, o sea, dentro, ¿no? El comercio dentro de la casa, baja la tarifa, al contrario, ¿no? Pagaría menos, debería pagar menos de seguro porque disminuye el riesgo, ¿no? Disminuye la probabilidad. Entonces, pero no habría problema con la cobertura, creo que apunta ahí un poco la pregunta, ¿no? Y si bien no es el Y tópico, hacemos esta aclaración. Y sería la inversa en el combinado familiar. Claro, claro. En el combinado familiar, si yo aseguro una casa y tengo un comercio también, me aumenta el riesgo, ¿sí? Porque tengo un consultorio, entra mucha gente y obviamente el riesgo de robo es mayor. Está bien. Escúchame, Rodri, también había una pregunta del robo de los comensales en un bar o en un negocio, sí. Los clientes que no la llegaron a procesar. No, llegó a último momento, no la agregamos, pero la sumamos, corríjame si estoy equivocado, pero era comensales en un restaurante o clientes dentro de cualquier comercio, entraban a robar al comercio y robaban a los, ya sea comensales o a los compradores que estaban eventualmente en ese comercio. Entonces la pregunta era si tenía cobertura, y si tenía cobertura era por robo o era cobertura por otra sección, un poco esa era la consulta. Claro, está bien, que lo habíamos visto con Fernando, por RC comprensiva va a estar cubierto. Siempre y cuando, acá vale la aclaración, el comercio sea responsable, porque el robo, poniendo las medidas de seguridad empresariales que puede poner un comercio, el robo con esas ametralladoras, como me comentan que fue el otro día, es un caso de fuerza mayor, o sea, previsto no puede evitarse. Entonces, no genera responsabilidad para el comercio, así que cada uno iría a contar sus penas a la casa, porque ahí no le cubriría. Yo quiero dejar claro eso, la responsabilidad civil siempre y cuando el comercio sea responsable, siempre y cuando sea responsable. Porque el robo, en la medida en que nosotros ponemos medidas de contención que hacen a la habitualidad de un empresario, el robo es un caso de fuerza mayor. ¿Puedo hacer una consulta, Cristian? Claro que sí. Ya dejo de compartir pantalla y abrimos los micrófonos lo más ordenado que se pueda y al debate, así que bienvenidos. Tengo tres, pero voy a empezar por la última nada más. El tema de recién de robo comensales. Hay todo un tema, porque los hechos que se dieron recientemente fueron en la vereda y no dentro del local asegurado. Y eso puede llegar a suscitar controversias en relación a la cobertura, si está amparado lo que pasa en la vereda, que está fuera del local, ¿no? Digo porque hay colegas que le ha pasado y las compañías están debatiendo si está cubierto fuera del local o no. Para mí no tengo ninguna duda de que está cubierto. Sí, Ya no tengo ninguna duda de que está coincido. cubierto. Fernando, no sé vos qué opinás. No hemos tenido siniestros de ese estilo todavía, pero sí coincido que debería estar cubierto.
Y una cosita, en el tema de la última pregunta de recién, ¿no? De la Siempre y vivienda. cuando no fue un caso como el que explicó antes Jorge, ¿no? ¿En qué aspecto, Claro. Fernando? Un O caso del caso celular también, que no es robo, son hurtos, de ¿viste? Cuando fuerza dejan el mayor, celular. claro. Por eso Darío siempre tiene esos planteos, se ve que tiene producción, porque le pasan cosas, ¿viste? Le pasan Bueno, cosas. no, lo que pasa es que todos esos fueron uno a media cuadra de mi oficina y el otro a una cuadra y media. Oh. No, sí, ya me imaginaba. No, en el tema de vivienda del propietario, hay un temita que a lo mejor podríamos ampliar. Si nosotros tenemos un combinado familiar y tiene un negocio dentro de la vivienda, el hurto está excluido del combinado familiar. Porque hay una actividad comercial dentro de la misma vivienda. Y el otro tema que a lo mejor no debe llevar a duda es que si aseguramos el integral de comercio y se roba mobiliario familiar, eso no estaría teóricamente No, cubierto, no. porque no es el espíritu de No, la... correcto ambas cosas, sí. Claro, claro. Viene bien que lo agregaste. Está bien. Porque al Está bien, cliente le gracias, puede dar la Andrés. confusión al estar unificado, de que le roban también en Claro. la casa y diga, si me alcanza la suma, con lo Sobre todo cual en los también... consultorios, Rodrigo, sobre todo en Sí, los claro, consultorios que a veces tienen la casa y resulta que tienen combinado familiar, pero le robaron un aparato que vale 100.000 pesos y que no tiene nada que ver con lo que es un mobiliario de una casa, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, está buenísima la aclaración, Darío. ¿Tenías una más? Pero no quiero que sigan los demás y después agarro. No, la que tengo es, para mí es un famoso tema porque yo lo viví en carne propia hace ya muchos años, en el 2002, que fue el tema saqueo, ¿no es cierto? Y en realidad en el Código Penal no existe el término saqueo. Entonces yo, como siempre digo, es lo principal acá cómo el juez caratula el tema, ¿no es cierto? O sea, en esos casos, nosotros, en los casos que tuvimos en supermercados clientes, los jueces terminaron caratulándolo como robo en poblado y en banda, con lo cual entraba por la cobertura de robo. Hago una aclaración, en un local se llevaron hasta las ventanas y los inodoros, y ahí entramos en otro tema, o sea, tenemos robo contenido, pero estamos hablando de cosas que son parte de edificios, ¿no es cierto? Pero el tema saqueo, como... No, sí, tal cual saqueo es una definición. Es una definición mediática, más que... Exacto. Sí, valga esta aclaración que hacía Darío, que en muchos de los casos, cuando no hay definiciones, es la justicia la que termina determinando en la carátula cuál fue el tipo de evento, y ahí va a determinar si hay o no hay cobertura. Muchas veces la denuncia del siniestro, la presentación del caso, queda supeditada a lo que dictamine la justicia, y si fue un robo o no fue un robo, con lo cual eso definitivamente que queda así. A veces se hacen lentas las liquidaciones de esos siniestros. Sí, el saqueo en estos casos se va a producir siempre. El tema es de qué forma. ¿Fue un tumulto popular? ¿Fue un hecho de vandalismo? ¿Fue de terrorismo? Etcétera, ¿no? Que son las definiciones que están en la póliza. Perdóname, Fer, por ahí había también uno que preguntó, un muchacho o alguien que preguntó el tumulto popular en la póliza de incendio. La póliza de incendio tiene presupuestos autónomos de reparación, como es el impacto de vehículos. No tienen por qué producir fuego. El tumulto está cubierto en la póliza de incendio, que es una de las pólizas más completas de los mercados latinoamericano y mundial, la de la Argentina, que tiene los daños por humo, el impacto de vehículos, el tumulto o alboroto popular, así que está cubierto. Por ahí preguntó y no quisiera que nadie se quede con la duda. Yo quería comentar que hoy muchas casas también se han, digamos, transformado en oficinas, ¿no? Y a veces de varios rubros. Se me ocurre que puede ser hasta un estudio contable o alguien que trabaje remotamente. Entonces, también pienso de que ninguna compañía aseguradora de primer nivel, teniendo en cuenta hoy la pandemia, así como se analizaba en el caso del robo de un restaurante que cerró por la pandemia, va a querer rechazar un siniestro, llegado el caso de que ocurriese un caso como ese. Estoy hablando de primer nivel, no las que van al punto y coma, ¿no? Claro. O a la vieja tarifa de incendio que digamos, uno las tendría que conseguir queriendo buscarlas en las compañías archivadas. Pero yo bueno. Tengo, Wiki, yo tengo, La mire, tengo a mano. le voy a mostrar una. Había el amigo Logotti me regaló la tarifa RC cuando se fue de Allianz. La tengo acá como un obsequio del personal.
Dicho Yo sea tengo de de paso, todos los rubros, whisky. por eso, Usted son lo páginas, quiere, no son acá, páginas porque amarillas, que ya existe Mercado Libre, así que ya no existe ni siquiera. con las transgresiones de Juan no pude estar en la oficina, pero si no se lo Claro. Pero bueno, en fin. Está buenísima. Esos manuales que tenían unas tasas que hoy están... No, seríamos al todos 90%. multimillonarios, aclaremos, ¿no? La verdad que seríamos... La, la presión comercial hizo que esas tarifas fueran puestas en desuso inmediatamente. Entonces, Pero no, está muy buena la aclaración con Claudio. disculpen digamos, la intromisión, pero a lo mejor se me No, ocurre, está cuando no estaba genial. considerado el terrorismo, una compañía de la calle Avenida de Mayo, que tenía una torre emblemática, cuando explotó la embajada de Israel, salió a cubrir todo al otro día. O sea, eso era también que era una parte comercial también, pero también fue una como ayuda a toda la, digamos, sin para hacer publicidad, porque ya tampoco existe más la compañía. No existe más, no existe Por más. eso. No, cuando fue, sí, totalmente, iban con era otro momento, hoy no creo que no Exacto, hubiese pasado. por eso digo, pero también si se hubieran tenido al punto y coma, Sí. estaba ese famoso siniestro Ye Pago en el Día, que era toda una historia en ese momento. Pero bueno, montaron una tienda con la chequera en el momento y emitían los cheques ahí, a todos los cristales que se habían roto en el momento. ¿Sí? Por eso. Inclusive, otro detalle era el tema de que hay compañías que tienen el tema de robo a comensales. Sí. Entonces, si Claro, hoy tuvieran sí, el robo a comensales adentro del local, se me ocurre y te dan, no sé, un ejemplo, 3.000, 5.000 pesos, ponele, por comensal. No lo vas a cubrir en la calle porque la persona está trabajando afuera. Sería una política anticomercial. A ver. No, definitivamente, igual tratamos de separar, la mayoría de las compañías comercialmente van a terminar resolviéndolo, inclusive por el nivel de litigiosidad que después tendrían y lo perderían en el grado de judiciabilidad que tuviera el caso, pero más allá de eso, en lo estrictamente técnico, a veces tratamos de repasar ahí. Con respecto a lo del combinado, que hoy transformados en muchas oficinas, lo mismo, coincido que ninguna compañía rechazaría el robo, digamos, por agravación de riesgo. Sí habrá que ver si los elementos robados pertenecen al ajuar de un combinado familiar, digo, porque la cobertura de robo contenido es a los bienes comunes que hay en un hogar. Entonces, si no es una oficina, trasladó otro tipo de comercio y tiene otro tipo de implementos, posiblemente ahí venga el problema de cobertura. Pero no creo tal cual. Claro, porque ahora se están llevando elementos del empleador de la oficina, los lleva a la casa del empleado, ¿no? Sí, hay actividades de emprendedurismo que indudablemente cambian un poco todo esto también, ¿no es cierto? O sea, hoy hay actividades que se hacen en el hogar y tal vez lleva una determinada máquina específica que tiene un valor y que no forma parte de un mobiliario común. ¿Sí? Sí, con lo cual, en esos casos, lo ideal sería hacer las aclaraciones del caso. Digamos, si la actividad del emprendedor es, no sé, de cocina, y llevó una cocina de $500,000 de pesos ahí, que tenían un restaurante, va a estar controvertido que en la póliza de combinado familiar lo quieran cubrir, sin ninguna aclaración, ¿no? Hay muchísimas... ¿Otra duda, pregunta, repregunta? Yo lo único, para no dejarlo solo a Jorge, la medida de la prestación del primer riesgo relativo, uno se acuerda, ¿no? Y sobre todo porque había que poner un ojo en la relatividad y otro ojo en la prorrata, ¿no? Porque la prorrata. Era un riesgo que también, en caso de estar infrasegurado, jugaba... Claro, jugaba como la prorrata, igual, claro. La prorrata en sí, ¿no es cierto? Pero, claro, lo que pasa es que era un valor declarado, en vez de ser una... Pero Rodrigo... En la compañía alemana de la Avenida Corriente y 25 de Mayo, la que está en la esquina, había un productor que me tocaba atender a mí, que trabajaba exclusivamente el primer riesgo relativo. 1 a 4, y el tipo aseguraba todo. Me dice, ¿por qué esto es el primer riesgo? Dice, y me quedo tranquilo, decía. Y me quedo tranquilo. Pero bueno, era un señor de unos cuantos años. Se ve que la manejaba muy bien, ¿no? O sea, hoy está en desuso, hoy está realmente en desuso, existe, pero de hecho en los cotizadores y mismo los suscriptores realmente tratan de no suscribirla. Es para casos muy específicos, pero no se utiliza. Hay casos específicos, Rodrigo, pero vos fijate que a mí me ha pasado, por ejemplo, una empresa que
que se fondea con estas empresas, sociedad recíproca, creo, no sé. Hay una que se llama garantía recíproca, ¿no es cierto? Entonces, le pide para los bienes que va a adquirir un seguro integral, le dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces, si vos, una máquina que a lo mejor sale 30 millones de pesos, y vos la asegurás primer riesgo absoluto, lo estás matando lo matás. con el costo. Cuando vos, como bien dijiste antes, vos apuntás específicamente a ese bien, y ese bien lo asegurás a prorrata, obviamente. Ahora estamos en un tema complejo, asegurar a prorrata por la variabilidad de precios, ¿no es cierto? O buscar una póliza en dólares que te permita, si eso viene de afuera, ir siguiendo el dólar oficial. Pero ahí sí es aplicable porque le bajás bastante el costo a un seguro que realmente, a lo mejor una máquina, no sé, de la industria gráfica, que tiene que traerla con un camión y bajarla con una pluma, indudablemente es muy difícil el tema del robo, pero hay una exigencia. Entonces ahí, cobrarle a primer riesgo absoluto realmente sería hacerle tirar dinero al cliente. Sí, totalmente. Lo que dice Darío son estos fondos de garantía recíproca como Fogava o Garantizar, que prestan o salen de garante ante los bancos para conseguir créditos más blandos, o en aquellas empresas que quizás los bancos no califican para los créditos, y ellos exigen estos seguros sobre los bienes de las empresas. Como decía Darío, quizás son máquinas muy caras, y nada, a primer riesgo absoluto lo terminan castigando con una prima del seguro que no, altamente perjudicial. No sé, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Quizá una de las cosas que habíamos mencionado antes, si quieren, no sé, Jorge o Fer, ampliar, es sobre los equipos electrónicos, sobre la suma asegurada cuando se cubre el daño, que la cobertura, las compañías aplican una prorrata que muchas veces el cliente no sabe que debió haber asegurado sobre el valor a nuevo de ese bien, porque el repuesto está tasado sobre el valor a nuevo. Entonces termina entre la prorrata, que a veces es de un 30, un 40, un 50%, más el deducible que tiene esa póliza, nada. Más la inflación. Más la inflación. Ahí ya queda aniquilado. Es mejor no asegurarlas, o aclarárselo demasiado bien al asegurado para no tener este conflicto el día de mañana, ¿no? Digo, quizá algunos puntos a tener en cuenta. Por eso el espíritu de la cobertura es que el daño parcial exceda los 2 o los 3 años de antigüedad. Más allá del interés de la compañía, no asegurar un equipo de 10 años de antigüedad, realmente es perjudicial para el asegurado mismo, es una cobertura inconveniente. Un punto para quizá para tener. No sé, ¿alguna duda más, alguna pregunta que quieran sumar? No, lo único, las pólizas integrales, que como bien sabe Darío, whisky, antes no existían, ¿eh? No existía, había una de cada sección, de la sección robo, de la sección incendio, de la sección responsabilidad civil, no existía. Son muchas cláusulas, a veces son complejas en el entendimiento, pero reúne todo lo que le puede pasar a una persona o a una actividad en una sola, por lo tanto son de una difusión muy, muy amplia, pero son modernas, relativamente modernas, ¿no? Las pólizas integrales que, bueno, hoy son de una utilización muy, muy, muy grande. No, nada más. Después yo pienso que si tienen alguna duda la pueden preguntar respecto, pero hemos aclarado las principales, los principales temas que tienen estas pólizas que pueden presentarse, sobre todo en la práctica, ¿no es cierto? Que está más Fernando que yo en eso, ¿no es cierto? Perfecto. Lo mismo, como dijimos en los otros webinars, el próximo mes, el último miércoles de octubre, haremos otro más con algún nuevo tópico, todavía no lo definimos, en estos días lo estaremos definiendo y mandando las encuestas. Esto mismo le vamos a mandar la grabación y las preguntas y el PowerPoint para que lo tuvieran. Cualquier pregunta que surja aún post este webinar la pueden mandar, que con gusto la vemos y la respondemos. La idea es mantener este espacio. Siempre nos proponemos no pasarnos de los 45 o 50 minutos para que sea dinámico, ya que estamos todos, es en el medio de la tarde y lleno de Zooms por todos lados, con lo cual tratamos de darle este dinamismo, por eso vamos rápido. Quedamos a disposición, lo que haga falta, cualquier pregunta, repregunta, duda o haya quedado, vamos a responderlo. Que bueno, mil gracias a todos nuevamente y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Gracias, muy bueno.